Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio del día de hoy, cerrando este excelente ciclo. Antes de comenzar, quiero agradecerles a todas aquellas personas que nos han acompañado en este proceso, en este momento en el cual, gracias a una situación a nivel mundial, decidimos unirnos algunos para poder llevarles algo totalmente diferente, algo totalmente nuevo, algo que les permita desde la reflexión, desde una nueva percepción, desde la comodidad de nuestros hogares, poder trabajar diferentes temas que nos lleven a pensar nuestra realidad, a pensar sobre nosotros mismos, a reencontrarnos, a reconocernos como seres humanos. Entonces, primero que todo, darles las gracias. Estos espacios que hemos manejado hasta el día de hoy y a lo largo de esta semana han sido por ustedes, para ustedes. Entonces, es un ciclo el cual nos permite venir a comenzar nuevas cosas, nuevas posibilidades, nuevas formas de interactuar con ustedes. No se acaba, lo que vamos a hacer es darle la posibilidad de que sea mucho, mucho más interactivo, mucho más personalizado, mucho más dado a ustedes quienes nos han acompañado a lo largo de todas nuestras transmisiones y de nuestras charlas. Igual esto que hemos transmitido a lo largo de las charlas que hemos hecho es solo un pincelazo, es solo un pasar por encima de la superficie de los temas que hemos trabajado. Son temas que se pueden profundizar claramente mucho más y que deseamos profundizar mucho más con ustedes también. Bueno, les recuerdo mi nombre es Tomás Torres, filósofo, pedagogo, coach desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Nos ha estado acompañando y vamos a poder comenzar hoy en este momento nuestra charla. Vamos a comenzar con este espacio, el cual he titulado o he llamado El poder de un paradigma. Cambia el mundo, cambia tu realidad. Y es que vivimos llenos de paradigmas, vivimos llenos de situaciones, creencias, pensamientos que establecemos como paradigmas. Es algo de nuestra cotidianidad, de nuestro diario vivir, y es algo que he querido trabajar para finalizar este conjunto de charlas porque recoge un poco todo lo que hemos hablado, recoge desde el lenguaje hasta la percepción de mi yo, recoge lo que es el liderazgo, recoge muchas cosas. Entonces vamos a trabajar esto. E iniciando, les quiero plantear una pregunta. Ustedes saben que siempre al inicio de todas mis charlas les planteo una pregunta. Y la pregunta de hoy es, ¿por qué estoy tan firmemente convencido de lo que creo? Y quiero que a partir de esa pregunta empecemos a desarrollar todo esto de lo que es un paradigma. Y a partir de ahí, pues al finalizar, ustedes tendrán la respuesta o se plantearán una posible respuesta a esta pregunta que les he planteado. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es hablar de la forma como vemos el mundo cada uno de nosotros, cómo lo percibo y cómo lo interpreto. Un paradigma es esa forma en que yo veo la realidad y establezco mi propia realidad. Un ejemplo de un paradigma es que para algunas personas algo es justo y para otras personas posiblemente no lo sea. Para unos, este mundo está lleno de bendiciones, de cosas agradables, de cosas positivas, de cosas buenas, bonitas. Para otros no. Para otros, este es un mundo de sufrimiento, un mundo de cargas, un mundo de cosas negativas, un mundo de cosas que definitivamente uno no quisiera vivir. Como un mismo mundo, una misma realidad, puede ser algo totalmente diferente para las personas, porque tienen paradigmas. Les voy a dar un ejemplo más puntual. Muy posiblemente algunos de ustedes han pasado por esta situación y es que salen de compras, salen con su familia, van a un centro comercial y en el centro comercial entran a algún almacén que les gusta mucho. No voy a decir nombres porque no voy a hacer publicidad.
Entonces, entran a un almacén, ustedes quieren comprarse ropa, quieren comprarse zapatos, quieren comprarse cualquier cosa. Y empiezan a buscar. Y en el momento menos esperado encuentran eso, algo que ustedes estaban buscando, les gustó muchísimo. Sea la prenda de vestir que ustedes quieran, zapatos, maquillaje de las mujeres, no sé, algo para su habitación, encontraron ese algo que querían comprar. Cuando van a mirar el precio, vaya sorpresa, es muy costoso. No sé si les ha pasado. Entonces ustedes dicen, ah, me encantó, me lo quiero llevar, me enamoré de esto, pero está muy costoso, está muy caro, se me sale de las manos. La pregunta es, ¿costoso para quién? La pregunta es, ¿qué quiere decir costoso? Y aquí hay un paradigma, porque si fuera realmente así como uno lo plantea, es que es muy costoso, pasarían dos cosas. Uno, pues una empresa no va a crear un producto que no va a poder vender, porque entonces, ¿dónde estarían sus ganancias o dónde estaría su finalidad como empresa? Y dos, si nadie lo pudiera pagar, si nadie lo pudiera comprar, pues nadie lo compraría. Pero muy posiblemente ese producto hayan personas que lo compren. Entonces, ahí hay un paradigma. Para mi realidad, para mi forma de ver el mundo es costoso. Para alguien que tenga un ingreso económico mucho mayor al mío, es como comprar un dulce. Entonces ahí tenemos un paradigma. Recuerdo un ejemplo de un ejercicio que trabajé en algún momento, hablando de paradigmas en una clase en el colegio, en un colegio donde dicté. Y es que ponía dos baldes de agua, uno al lado del otro, más o menos con agua hasta la mitad. Y le decía a un estudiante que tomara un cubo de hielo o dos cubos de hielo en su mano por un tiempo aproximado de un minuto. Después de eso, le pedía que metiera la mano, bueno, soltara el hielo, lo dejábamos a un lado, y que metiera esa mano en un balde. Y la otra mano, que no había tenido contacto con el hielo, lo metiera en la otra. Yo le preguntaba a él o a ella cuál de los dos baldes tenía agua más caliente que la otra. Y me decía claramente que la que había tenido el hielo estaba en el agua más caliente y que la otra no. El agua era exactamente la misma, la temperatura ambiente era la misma, pero debido a las circunstancias diferentes, el paradigma era diferente, la percepción de la realidad era diferente. El agua no estaba más caliente ninguna, una más que la otra. El agua estaba a la misma temperatura. Pero como la situación de una era diferente a la situación de la otra, claramente la percepción era diferente. Eso es un paradigma. Así, uno puede decir que los paradigmas se crean o nacen a partir de lo que creemos que es la realidad o de cómo debería ser la realidad. Son los dos ejes de la creación de los paradigmas. O como creemos que es la realidad o como creemos que debería ser. Por eso les decía al inicio de la charla que para algunas personas la realidad es justa, es amable, es agradable. Así la ven. Para otros no. Y para otros debería ser así. Mi realidad es una realidad en la cual pues no me va bien, no tengo trabajo, no tengo con qué vivir, no tengo para comer, pero debería ser diferente. Yo debería tener mi techo, un salario excelente porque es que soy todo un profesional, debería tener una buena alimentación, salir a los mejores restaurantes. Eso debería ser mi realidad. Y ahí nacen los paradigmas de cómo veo la realidad o como creo que debería ser esa realidad. Y miren lo curioso, cuando yo creo
o genero esos paradigmas, establezco conductas y establezco formas de actuar. Ahí es donde nacen nuestras actitudes. Los paradigmas me generan la forma en que yo pienso y actúo. Cuando yo pienso o tengo un paradigma en el cual digo que el mundo no es justo, que he tenido mala suerte, que la vida no me ha recompensado como debería recompensarme, entonces tengo actitudes egoístas, por ejemplo. O tengo actitudes nacidas desde la frustración, desde la envidia, y actúo de esa manera. Cuando por el contrario, yo digo que el mundo ha sido justo conmigo, que el mundo me ha dado lo que necesito, que he tenido muy buena suerte, mis actitudes son diferentes. Puedo ser una persona amable, agradecida, que quiere ayudar a otras personas. ¿Mm? Pienso en abundancia, actúo de una manera totalmente diferente. Miren cómo los paradigmas nos llevan a actuar y a pensar según nuestra realidad, según lo que creemos de nuestra realidad. Muy posiblemente, si usted es una persona resentida, envidiosa, miedosa, no lo va a aceptar porque pues su realidad usted la piensa de una manera diferente. Pero miremos que esa realidad también nace desde nuestro entorno. Todos los factores externos, todo lo que hay fuera de nosotros influye en nuestra vida, influye en nuestros pensamientos, influye en nuestra forma de actuar, influye en nuestros paradigmas. ¿Y por qué pasa esto? Porque nos condiciona. La realidad externa, los factores externos nos condicionan. Por eso yo ponía en la descripción de esta charla, en el flyer, ponía que vivíamos condicionados desde lo social, lo geográfico y lo cultural. Y eso nos generaba paradigmas. ¿Por qué? Usted no sería usted si hubiera nacido en otro país, en otra cultura, en otro momento. Sus paradigmas también son consecuencia de su entorno. Por ejemplo, nosotros acá en Colombia tenemos cierta comida, cierto tipo de alimentación. Para algunos es una comida deliciosa, un ajiaco, una bandeja paisa, un arroz con camarones, bueno. Pero si usted hubiera nacido en una cultura totalmente diferente, diga usted una cultura asiática, europea, bueno, no sé, muy posiblemente tendría el paradigma de una alimentación diferente. Acá, en Colombia, por ejemplo, la infidelidad no genera, digámoslo así, una situación jurídica. No se castiga. Pero si usted va a diferentes regiones asiáticas, la infidelidad puede ser causa de pena de muerte. Y ahí nacen paradigmas. Y nacen paradigmas hasta a la distancia. Uno puede decir que es salvajismo. Matar a una persona por infidelidad. Y allá pueden decir que frágiles, que nobles, o como ustedes quieran decirlo, permitir la infidelidad, entre comillas. Entonces miren cómo los paradigmas también se generan desde lo cultural, desde lo social, y digo desde lo geográfico porque dependiendo la parte del mundo en donde estemos, pues el pensamiento es totalmente diferente y la realidad, o por lo menos el entorno, para no hablar de la realidad, el entorno es totalmente diferente. Ahora, no sé si en algún momento ustedes, o en lo que llevamos de la charla, se han puesto a pensar sobre sus paradigmas. ¿Cuál es su paradigma? ¿O cuáles son sus paradigmas?
Miren que hay paradigmas que están arraigados en la sociedad. Por ejemplo, uno típico es decir que todos los hombres son iguales. Ese es un paradigma. El decir que algunos nacen con estrella y otros nacen estrellados. ¿Les suena ese paradigma? ¿Lo han escuchado? Hay muchos más, pero socialmente se nos ha establecido o se nos ha dicho cosas que parece que están arraigadas en nosotros y que nos define como somos, que nos define dentro de un grupo social, que nos define dentro de un mundo y nos define una manera de pensar. Cuando una persona dice que todos los hombres son iguales, está hablando con un resentimiento hacia el género masculino. ¿Y eso qué quiere decir? Que en su vida no ha encontrado un hombre que la haya hecho sentir de pronto especial, le haya hecho sentir amada, pero otra persona puede llegar y decir, no es cierto, yo he encontrado mi pareja ideal, perfecta, un hombre maravilloso. Alguien frente a la frase, algunos nacen con estrella, otros estrellados, va a decir, sí, miren, yo llevo toda la vida trabajando, no he podido comprar mi casa, no tengo carro, trabajo de sol a sol y apenas tengo para comer, apenas tengo para sobrevivir. Pero yo conozco gente que tiene mucha suerte y tiene su empresa y gana muy bien y tiene no uno sino dos carros. Esa es su realidad. Pero alguien también puede decir, no, yo nací pobre, le metí la gana, la sudé, hasta que me decidí, monté mi empresa, me fue muy bien. No fue cuestión de suerte, fue cuestión de trabajo. Como un paradigma va en la persona, como ese paradigma nace en el individuo. Ahora bien, estamos en un momento a nivel mundial en el que nuestra realidad se está transformando. Nuestra interacción con el mundo ha cambiado. Nuestros paradigmas también han cambiado. Pero lo que llama más la atención de un paradigma, sea en el momento que sea, sea antes de la pandemia, sea ahora o sea después de la pandemia, es que la mayoría de paradigmas se dan en negativo. No sé si ustedes se han puesto a pensar en eso o lo han detectado. Los paradigmas no se piensan en positivo. Es muy poco lo que puede decirse que un paradigma se piensa en positivo. Por lo general se piensa en negativo. Y eso lo que hace es afectar de manera negativa al individuo, y si afecta de manera al individuo, por ende afecta de manera negativa a la sociedad. Porque el individuo refleja eso a la sociedad. Sale hacia la sociedad. Pasa de lo privado a lo público. No sé si ustedes recuerdan que hace algunas charlas anteriores hablábamos del lenguaje, que hay un lenguaje público y uno privado. Hay un lenguaje que nace dentro de mí, que es mío, y hay otro en el cual yo lo reflejo hacia lo exterior, lo reflejo hacia las otras personas. Eso afecta a la sociedad. Les voy a contar una anécdota. Yo era un hombre muy negativo. Yo era un hombre que decía, no, no hay nada bueno, me toca trabajar porque no hay nada más que hacer. Eh, Me quejaba de todo. No, sí, en el trabajo bien, pero ay, me toca madrugar, tengo mucho trabajo. ¿Qué estaba yo generando desde mi lenguaje privado y qué le estaba transmitiendo a los otros en mi lenguaje público? ¿Qué paradigmas estaba creando? Que el trabajo era algo que pereza, o que nada me satisfacía, que nada era suficiente para mí. Entonces miren cómo esos paradigmas muestran también lo que soy y generan identidad. Cuando una persona vive de paradigmas, está dejando ver mucho de sí misma. ¿Qué está diciendo su lenguaje? Y no solamente su lenguaje verbal, sus gestos. Cuando una persona tiene
el paradigma de que la vida no vale la pena, hasta en la forma de vestir se nota. Una persona que se viste de manera descuidada, por ejemplo. No, pues ¿para qué me arreglo si este mundo da pereza? Si no, no vale la pena nada. Me pongo un pantalón, una camiseta y sale. Miren cómo los paradigmas establecen identidad. Y cómo domino los paradigmas desde mi liderazgo. Porque depende de lo que yo me diga. Les voy a contar algo que me pasó curiosamente esta semana con una persona que estaba hablando. Debido a esta pandemia y a estas circunstancias de cuarentena, muchas personas claramente se han visto en dificultades laborales y económicas. Muchas personas no tienen la facilidad de pronto de trabajar o no han podido conseguir un trabajo. En fin, tuve la oportunidad de hablar con alguien eh, y le preguntaba, bueno, ¿y cómo estás? ¿Cómo va esa cuarentena? Es la típica pregunta de pronto que muchos hacen en este momento. Ahí voy, ya ese lenguaje está dejando de decir algo, ya está mostrando algo. Es decir, que esa persona no está satisfecha con algo. Bueno, ahí vas, cuéntame por qué ahí vas. No, pues es que sin trabajo, es una persona independiente, sin trabajo, encerrada en mi casa, aburrida, em, no, nada que hacer. Entonces yo le decía, bueno, y esto no va a durar toda la vida. Esta situación de pandemia tiene que acabar en algún momento, tarde o temprano. ¿Qué te has proyectado? ¿Qué te estás proyectando? No, pues nada. ¿Esperar? Ah, bueno. ¿Has generado alguna estrategia? ¿Un plan de trabajo que puedas iniciar ya o que puedas iniciar inmediatamente termines o se termine esta pandemia o esta situación de cuarentena, por lo menos acá en Colombia? Eh, no. Ella me preguntó, tú lo que me estás preguntando es si me he reinventado. Miren esa palabra tan interesante, reinventarse, volverse a inventar uno mismo. Entonces le dije, sí, ¿cómo te estás reinventando en un mundo que se está reinventando a sí mismo? ¿Cómo estás cambiando tú, rompiendo ese paradigma en un mundo que está cambiando los paradigmas? La respuesta de ella fue muy clara. No me he reinventado. No quiero reinventarme. Solamente quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Pero es que yo no puedo cambiar el presente. Yo no puedo volver al pasado presente. Yo tengo que transformarme también y transformar mis paradigmas. Ahora, ¿qué se necesita para cambiar un paradigma? Es muy sencillo. Lo único que uno necesita para cambiar un paradigma es motivación. Querer cambiar realmente la forma en que yo veo al mundo. Querer cambiar realmente la forma en que interactúo con el mundo. La motivación tiene que ser tan fuerte que rompa el paradigma. Entre más fuerte la motivación, más se rompe el paradigma. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Muy, muy claro. Una mamá soltera y un papá. Un hombre que no vive ya con su familia, que está separado, si no consigue trabajo, entra en una zona de confort. En una zona en la que, bueno, pues tener paciencia, esperar a que consiga trabajo. Le dice la mamá de sus hijos, no tengo plata, no tengo trabajo. Toca mirar cómo hace. Y entra en ese paradigma. Una mamá, cabeza de hogar, que se queda sin trabajo
y si acá hay alguna, me dice si me equivoco, no dice esperar a ver qué pasa. Tiene una motivación tan fuerte por sus hijos que se reinventa. Y la lucha y se la consigue como sea porque sus hijos no se mueren de hambre. Miren cómo la motivación rompe paradigmas. No sé si ustedes han visto en televisión, no es que yo lo vea, pero me he topado con eso. eh, Realities en los que una persona tiene un peso exorbitante, un peso impresionante, que uno se encuentra en la calle y uno dice esa persona no adelgaza, ya esa persona murió así. Pero en el programa los motivan tanto que bajan de peso. Y es impresionante el cambio. Una persona normalmente con sobrepeso tiene el paradigma de que ya no va a volver a ser delgada, que ya no va a cambiar su físico, que no va a volver a ser atractiva, que ya va a morir así. Pero cuando hay suficiente motivación, cuando hay suficientes ganas, rompen ese paradigma y se transforman y se reinventan y cambian esa realidad, cambian su propia realidad. Miren, y se los digo tal cual, las necesidades satisfechas no motivan. Cuando yo tengo el alimento en mi hogar, no me motivo por buscar el alimento. Cuando yo tengo un techo fijo, no me motivo por buscar algo diferente. Las necesidades satisfechas no motivan a nadie. A reinventarme, tengo que mirar qué necesidades no tengo satisfechas o cómo las quiero transformar para motivarme y cambiar esos paradigmas. Ahora te quiero hacer una pregunta. Hablábamos del lenguaje público y lenguaje privado. La pregunta es, cuando piensas en tus problemas, cuando piensas en tus paradigmas, cuando piensas en las situaciones de tu vida diaria, en tu cotidianidad, ¿cuál es la persona con la que más hablas? Dime. De pronto en el chat, si quieran ponerlo, pero quiero preguntarles, en esas situaciones cotidianas, en su día a día, rodeados de tanta gente, ¿cuál es la persona con la que tú más hablas? ¿Sabes quién es? Tú mismo. Tú eres la persona con la que más hablas, todo el tiempo, desde que te levantas hasta que te acuestas. Cuando te levantas, ahí mismo empiezas. ¿Qué voy a hacer hoy? Tengo muchas actividades, necesito hacer esto. Empiezas a generar un diálogo contigo mismo. Y a lo largo del día es así. Cuando te estás bañando, cuando estás comiendo, cuando vas por la calle, en todo momento estás hablando contigo mismo. Tú eres la persona con la que más hablas. Y tú mismo te estás generando juicios, te estás generando un lenguaje. Y generas los paradigmas y te los crees. Crees que tienes la razón. Crees que eso que tú te estás diciendo es la verdad. Cuando te dices no puedes, te lo crees. Claramente, si tú dices no puedo conseguir empleo, pues no lo vas a conseguir porque no lo intentas. Cuando dices no tengo dinero, pues no lo tienes y no lo vas a conseguir. Cuando dices no tengo suerte, simplemente te quedas sentado y esperas a que la vida pase. ¿Qué lenguaje te estás creando a ti mismo? ¿Qué paradigmas te estás dando? Y te voy a hacer una analogía ahí, en el lenguaje y en los paradigmas que te dices tú mismo. Todos tenemos un mejor amigo o una mejor amiga, o una persona muy cercana, sea un familiar o conocido. Si tu mejor amigo o tu mejor amiga o esa persona en la cual siempre te apoyas te tratara y te hablara como te hablas a ti mismo, ¿seguirían siendo amigos? ¿Qué podrías responder tú en este momento a eso? Muchos dirán que sí, otros dirán que no, porque eso depende de lo que tú te digas. Por eso es importante
que tengas clara la motivación y que sepas cuál es la razón que tienes para los paradigmas de tu vida. Y que esos paradigmas que cambies, porque la mayoría son en negativo, te abran muchas posibilidades, una cantidad impresionante de posibilidades para tu vida, para tu futuro a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel de pareja. ¿Qué paradigmas tienes que romper? ¿Cuál es la motivación para cambiar esa realidad? Ahora, si hablamos de paradigmas fuertes, el suponer es uno de ellos. Miren lo negativo y lo que afecta el acto de suponer. Yo creo que todos en el momento hemos tenido la situación en la cual una persona de nuestra familia no contesta el celular, no aparece, no sabemos, salió desde temprano, no sabemos nada de él o de ella y empezamos a suponer. ¿Será que le pasó algo? ¿Será que lo robaron? ¿Será que se metió a un sitio peligroso? Y empezamos a maquinar. ¿Saben ustedes que el 95% de las cosas que suponemos en negativo no existen sino en nuestra mente? Porque no pasan. Y aún así nos alimentamos de ellas. Suponer es un paradigma. No, pues que para qué envío una hoja de vida a esta oferta si no me van a llamar. Estamos suponiendo. Y eso es un paradigma. Tenemos que dejar de suponer. Porque el suponer nos limita y nos frustra y nos lastima. No supongamos. Por ejemplo, les voy a contar otra anécdota de esto de suponer. Una persona muy cercana a mí normalmente se queja de problemas económicos. A lo que muchas veces les hemos dicho, monte un negocio. Usted tiene una habilidad para X o Y cosa. Monte un negocio. Y créame, que bien hecho le va a ir muy bien. Porque tiene esa habilidad. Esa persona siempre que le decimos eso, la respuesta es, ¿pero para qué? ¿Para quebrar en 8 días? ¿Para invertir y cerrar ese negocio en un mes? Porque eso no da plata. Porque eso no sirve. ¿Para qué? ¿Para irme esclavo o esclava a un negocio y después frustrarme porque tuve que cerrarlo? Está suponiendo y suponiendo en negativo. Está generando un paradigma y es un paradigma en negativo. Si montar un negocio, ojo, bien montado, no simplemente abrir un local y poner cualquier cosa, pero si tener negocio fuera malo, nadie tendría negocios. Nadie invertiría. Claro, en este momento, según lo que estamos viviendo, pues no es tan sencillo. Pero miren cómo nos llenamos de paradigmas, de suposiciones y hasta de excusas. ¿Y saben por qué? Porque es la forma en que percibimos el mundo. Es la forma en que lo vemos. Es la forma en que lo percibimos y nos percibimos en él. Y eso viene desde que llegamos a este mundo, desde que lo que nos influye en los demás. Voy a hacerles un ejercicio muy sencillo para que vean que desde la creatividad se pueden romper paradigmas. ¿Y cómo vivimos llenos de paradigmas? Todos ustedes han estado en algún cumpleaños. Yo me imagino que todos han comido torta de cumpleaños en algún momento. Hoy les traje una torta. Pero, pues no es una torta de cumpleaños como tal. Pero les traje una torta. Y la quiero compartir con ustedes. Aquí está la torta. Algunos ya han comido estas tortas. Tengo esta torta. Y quiero ponerles un reto. Quiero que partan esta torta en 8 pedazos, pero solamente haciendo 3 cortes.
Solo pueden pasar el cuchillo 3 veces, pero tienen que salir 8 pedazos. No sé si alguno de ustedes, de los que están en este momento, quiera en el chat compartir una posible solución. Cuéntenme, de pronto, cómo alguno de ustedes partiría esa torta para que salieran 8 pedazos. Nos damos tiempo. De pronto alguno quiera pensar la posibilidad. Si ya en algún momento hicieron este ejercicio o de pronto lo conocen, no sé, no, nadie se anima a participar. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿No? Listo. Tengo mi torta. Les voy a regalar el primer corte. Acá está. Lo partí ya. Le hice el primer corte. Me quedan dos. ¿No? 8 pedazos. Van 2 pedazos. Va igual. Por encima. Es que así es más difícil. Listo. Van otro corte. Van 4 pedazos. Necesito 8. Y solamente me queda un corte. ¿Alguno se anima? ¿No? Listo. Tenemos nuestra torta. Miren que la solución no es tan complicada. Como tenemos nuestra torta, ya tenemos partido en 4. Simplemente cogemos por la mitad y la partimos. Es decir, nos quedaron 8 pedazos. 8 pedacitos. Tal vez algunos de ustedes pensaban en cómo hacer ese corte y solamente pensaron en la posibilidad de cortarlo por encima. Tal vez cuando ustedes pensaron en ese ejercicio dijeron, tengo que partirlo en 8, pero pensaron solamente en esta cara de la torta. ¿Saben por qué? Porque tenemos el paradigma de que los cortes solamente se pueden hacer así. Porque así lo hacemos en los cumpleaños, en las reuniones. Pensamos a veces que nuestra realidad solamente es en 2 dimensiones. Porque el celular es plano. La pantalla del televisor, del computador, una hoja de papel. Tenemos que romper muchos paradigmas para poder ver más allá. Y eso se parte también de la creatividad. Bueno, ya para finalizar, porque no quiero alargarme tanto, les quiero dejar dos cosas. Dos, digamos que uno es un ejercicio para poder romper paradigmas y el otro es una reflexión final. Ejercicio práctico para romper paradigmas. Cuando usted tenga un paradigma, o se tenga en la idea, en la cabeza una idea que puede estarle afectando como paradigma, escríbala. Coja una hoja de papel y empiece a escribir cuál es ese paradigma. Descríbalo. Después de que lo describa, simplemente búsquele la objeción a ese paradigma. Busque cómo lo puede contradecir. Busque cómo puede llevarlo a otro punto totalmente diferente. Cuestiónelo y cuestiónelo mucho. Después de cuestionarlo hasta lo más profundo, un método cartesiano, después de eso empiece a escribir cómo podría cambiar ese paradigma, cómo podría transformarlo en algo totalmente opuesto a lo que es. Totalmente opuesto. Y créame que le va a servir mucho. Y ahora sí lo voy con la reflexión. Voy con la reflexión de eso que acaba de pasar, pero pues más en la práctica. No sé si ustedes han escuchado al señor Viktor Frankl. El señor Viktor Frankl es el autor de un excelente libro, se lo súper recomiendo, que se llama El hombre en busca de sentido. Este señor era judío, filósofo, psiquiatra,
y tuvo que vivir la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto nazi. Él, por ser judío, pues fue llevado a los campos de concentración y con su familia, su esposa, sus hijos, fue totalmente separado de la sociedad. Debido a ser judío, por ser judío, entonces él estuvo allá y miren lo curioso, él estuvo en Auschwitz, que fueron los campos de concentración donde más asesinaron judíos, prácticamente pocos sobrevivieron. Y él fue uno de los pocos que sobrevivió. Y en su familia fue el único que sobrevivió. No sobrevivió su esposa, no sobrevivieron sus padres, sus hijos, todos fueron asesinados. En su familia solamente quedó él. Y él dijo lo siguiente, se los voy a leer. Los nazis me pueden quitar todo, menos la elección de decidir en qué pensar y cuál es mi actitud. Y efectivamente, le quitaron todo. Le quitaron su familia, le quitaron su vida, pero él tenía una opción y era decidir qué pensar y cómo actuar. Y fue uno de los psiquiatras y filósofos más reconocidos después de esto, no solamente por el libro, sino por todo lo que hizo. Muchas personas, en una situación como la de él, se hubieran suicidado, se hubieran lamentado y hubieran desperdiciado el resto de su vida. Porque el paradigma es que ante el dolor no nos podemos resistir y tenemos que caer y lamentarnos. Pero es una decisión personal y es una decisión que cada uno debe asumir como propia. Entonces, frente a los paradigmas de tu vida, ¿qué decisiones vas a tomar? Para finalizar, les quiero recomendar, hablando de ejemplos de vida y de romper paradigmas, no sé si han visto un cortometraje que es espectacular, también lo pueden encontrar en YouTube, que se llama El Circo de las Mariposas. Si no lo han visto, súper recomendado, no dura más de 15 minutos y créanme que van a entender mucho mejor cómo se rompen paradigmas. Aparte porque está protagonizado por uno de los conferencistas motivacionales más importantes de este siglo, que se llama Nick Vujicic. Algo, bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien. Vujicic. Este hombre, a pesar de haber nacido sin sus dos brazos y sus dos piernas, no dejó de luchar por salir adelante en su vida. Y es uno de los conferencistas, como les decía, más reconocidos. Tiene una hermosa familia, una esposa muy bonita, unos hijos muy bonitos. Y créanme que en otras circunstancias, caminando por las calles de mi hermosa Bogotá, he visto personas que les falta un pie mendigando. Y él, sin ninguna de esas extremidades, logró superar sus paradigmas y llegar a ser la persona que soy. Les agradezco a ustedes enormemente su acompañamiento. Espero que hayan disfrutado no solamente la charla de hoy, sino todas las charlas que hemos tenido. Gracias al equipo de trabajo, a Sorangi, a Eduardo, a Silvia que nos acompañó un tiempo. Espero que hayan disfrutado estas charlas. Como les decía al inicio, esto es solamente una pincelada, un pasar por encima frente a muchos temas, que la idea es que podamos profundizar mucho más y que ustedes nos acompañen a hacerlo en el próximo ciclo que estamos a punto de comenzar. Les agradezco su compañía. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier comentario, ya saben, por nuestra página aquí se comparte Conversaciones para la Vida. Igualmente, los invito para la charla de mañana, 11 de la mañana hora de Colombia. Va a estar Sorangi acompañándonos con la gestión del estrés. No se les olvide de conectarse, los esperamos y de nuevo muchas gracias. Una feliz noche, abrazos.